Pues compartiros en esta mañana cuál es el propósito de la vida cristiana. Muchas veces recibimos al Señor en nuestro corazón y se nos abre un panorama de esperanza, se nos abre un panorama de ilusiones. ¿Y en qué consiste la vida cristiana? ¿En hacer los cursos o en servir o en crecer? Porque muchas veces se vuelve un círculo y termina siendo vicioso porque empezamos a mezclar lo que dice la Biblia con lo que nosotros somos. Y la Biblia dice, Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué son mis mandamientos? Pareciera, los judíos venían que de una ley, ellos venían, el pueblo de Dios, de cumplir los 10 mandamientos, pero ahora Jesús le dice mis mandamientos, y mis mandamientos es lo que está escrito, porque dice que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Pero ¿libres de qué? Nosotros tenemos una lucha constante con la carne, con los deseos de los ojos, con lo que vemos. Es una lucha que después que adquirimos varias cosas, pierden el valor. Y no pasa nada que pierdan el valor, es cuando nos metemos en un lío. También tenemos que luchar contra Satanás mismo, porque dice la Biblia que anda buscando a quién devorar, a quién destruir. Y a veces los cristianos, los creyentes, pensamos, menospreciamos lo que Satanás hace. Pensamos, no, yo voy a tontear y a jugar con esto, que yo no voy a pasar del límite. Y cuando nos damos cuenta, digo, a nivel emocional, a nivel de trabajo, a nivel de familia, a cualquier nivel, Satanás, dice la Biblia, que quiere destruir. Ahora, hay personas que dicen, el mal existe, ¿sí o no? Pero yo no creo que Dios exista. Si el mal existe, es porque está en contra del bien. ¿Por qué pelean tanto contra el pueblo de Israel, que es un pueblo pequeño? Tanta gente. Porque tendrán algo de Dios allí. ¿Por qué ves a estos top manta vendiendo bolsos de Vuitton? Porque hay los originales. Cuando tú veas imitaciones o tú veas algo en contra, es porque existe del otro lado algo bueno. Nadie imita un bolso de Zara, porque es asequible, pero un Gucci sí, que es menos asequible. Entonces, cuando a ti te digan que Dios no existe, piensa un poquito, si el mal existe, es porque está en contra del bien. Y tenemos que luchar toda la vida, contra el mundo, contra nosotros mismos, que es la carne, y contra el diablo. Y es una lucha que va la Biblia contándonos que se hace agotadora. Entonces, la vida cristiana necesita ser trabajada y luchada, pero es que la vida sin Cristo ya ni siquiera la tienes que luchar, te arrastran. Y no entender que yo tengo que luchar todos los días es vivir bajo la ignorancia. Es vivir bajo la ignorancia. Entonces, si no entendemos esto, vamos a ser perezosos. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser diligentes durante toda la vida y buscar nuestra santificación. Esto significa, voy quitándome cosas, voy liberándome de cosas y acercándome a Dios para ser libre. Ahora, significa que toda mi vida yo tengo que vivir bajo la presencia de Dios. Yo tengo que aprender a vivir bajo su autoridad, porque Él es el dueño, Señor, jefe de todas las cosas. Y para la honra de Dios. Me sirvió tanto esto porque yo tengo que vivir frente a quien es Dios, en su presencia. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer, pero
muchas veces las queremos hacer porque nos parece que no son tan graves. Y hay cosas que no son graves, pero no son buenas para nosotros. Entonces, a veces nosotros queremos vivir para los demás, para aparentar lo que somos. Y de hecho, me acuerdo en los años 90 que tú llegabas a España y todos estábamos vestidos de negro, porque se llevaba el negro. Es más, Harvey llegó al aeropuerto y me confundía con Mari. Dice que todas las españolas son iguales, el pelo igual, se visten igual, hablan igual, porque vivimos, lamentablemente, para una fachada. También vivimos para nosotros mismos. Y cuando llegamos al Señor, enseguida queremos quitarnos todo y empaparnos. Pero cuando empezamos a caminar en la vida cristiana, poco a poco se nos va pasando la ilusión y ya empezamos a traer formas antiguas, formas que hemos aprendido de nuestros padres, nosotros mismos, para agradarnos a nosotros mismos. Y entonces mezclamos una cosa con la otra. ¿Y aquí quién ha manchado un pantalón, una camiseta blanca por meterla en la lavadora con ropa oscura? Horrible. Y entonces le damos y le damos y le damos y le damos a la camiseta y nunca vuelve a ser la misma. Porque no vale. Sino que la santificación necesita irte purificando de lo que tú traes. Mira, yo en una oración de sanidad interior, el Señor me mostró que tenía un espíritu de posguerra y yo no he vivido la posguerra. Pero mi padre tenía un espíritu muy fuerte de posguerra porque sí la vivió. Y entonces yo tengo 2 latitas de atún, gasto una. Hasta que no tengo la otra, no me gasto esta. Y punto. Esa soy yo. Pero eso yo no lo viví, yo lo traje. Y esa inclinación, esas cosas se ven simples y sencillas, mas sin embargo, yo tengo que irlas trabajando, santificándome. Y eso es una cosa que no tiene importancia, la latita de atún, o la latita de sardinas, que me dice Quique en el redil ahora, me quiero comer un bocadillo de sardina, y nos quedaba una latita de sardina. Digo, bueno, es tu momento, porque ya yo traeré otra. Del 2019 estaba la latita. No te la comiste porque no quisiste, porque yo te dije, eso no se pasa. Posguerra. Entonces, que eso no tiene importancia. Pero bueno, una tontería, pero yo tengo que ir batallando constantemente con los pensamientos que traigo, con lo que es de Satanás y con lo que es del mundo. El hijo pródigo pidió su herencia y lo primero que hizo fue, lo vimos la semana pasada, se fue de la vista de todos sus amigos y familiares porque no quería derrochar su dinerito sino siendo un anónimo. Yo me acuerdo cuando mis padres se iban de viaje, o cuando tú vives con tus padres y se van de viaje, pues planeas reuniones en tu casa, irte de viaje. Que llegan el domingo, pues el domingo 3 horas antes te pones como loco a recoger la cocina. ¿Quién no se ha quedado solo? Y yo me acuerdo que nos fuimos a la playa una vez, mi hermana y yo, que es muy blanca, y se insoló. Y ahora no podíamos, yo te dije, pero como tú estuviste 2 horas, yo estuve media hora. Ella se insoló y yo no, pues yo soy más morena. Entonces, cuando el hijo pródigo se fue, lo que quería era desparramar todo, pero fuera del círculo de su padre. No debemos tener ese pensamiento del Señor. Yo tengo que querer vivir en su presencia. Y si eso permanece en mi mente, eso es vida cristiana. Porque claro, en la vida cristiana, cuando llevas tiempo, llegamos a lo que llamamos una meseta. Sabéis que una montaña, tú vas subiendo y llegas a una meseta, es el final cuando es plano. Y en esa meseta que nosotros llegamos, nos podemos, esto se lo contaba yo a los líderes, nos volvemos adolescentes. El adolescente piensa que sabe más que sus padres, que no quiere hacer lo mismo que sus padres, para entender que no es fácil llegar a donde estás.
Es muy fácil decir esto y esto y esto cuando tú no lo has hecho. Y el Señor es muy claro y nos dijo en Juan 17, cuando oraba por sus discípulos, yo te pido que sean uno. O sea, yo no te pido que sean perfectos, sino que sean uno entre ellos. Que no estén todo el día sí, no, no, sí, sí, no, no, esto sí, esto no. Qué pereza con eso, ¿o no? Eso es agotador. Entonces, el Señor dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. El propósito del cristiano es vivir toda la vida bajo la presencia de Dios, agradando a Dios y para su gloria. Si yo hago cosas porque tengo un buen don y no busco la gloria de Dios, las cosas no salen, porque Dios quiere es manifestar su gloria, porque Él es todopoderoso, porque de Él es y para Él somos y en Él nos movemos. Entonces, la vida cristiana se puede hacer muy pesada si yo no entiendo para dónde voy, pero si yo comprendo que yo voy a hacer todas las cosas para el Señor, vivir bajo su autoridad. No es que no te equivoques, es que Él es el único reconocido. Y así, como iglesia, podemos funcionar. Y como personas, mucho más. Ahora, ponerlo en práctico no es nada fácil. ¿Por qué? Porque venimos limpiando nuestras formas de vivir. Y es verdad que si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que hacer compromisos. O sea, yo tengo que decir al Señor, bueno, yo quiero, pero también tengo que aprender a superar las crisis. Porque las crisis, yo sé que generan progreso, pero métete en la crisis. La crisis es que empiezas que todo está mal. O sea, cuando nosotros peleábamos al principio, tenemos 41 años casados, yo descubrí un secreto, que yo peleaba y yo me tenía que contentar otra vez. Yo estaba seria 3 días y él no se había enterado. Hoy sé que sí se enteraba, pero él es one way. Él iba para una dirección y lo demás era... Entonces, ¿qué entendí? Que es importante que cuando tengas una crisis, que cuando tengas momentos de estancamientos, tu decisión por ver y glorificar al Señor esté por encima de ti mismo. Porque Él dijo, yo no voy a pelear, yo no me voy a divorciar, yo voy a seguir por donde me toque, pobrecito. Entonces decidió, pero aguantó. Ahora, aguantar significa aprender a pensar, aprender a pasar los momentos de estancamientos y decidir en el corazón, yo voy a vivir para el Señor toda mi vida. Y por eso Job en la Biblia dice, aunque Él me matare, Él no le mató, estaba formando el carácter. Ahora, yo veo muchas personas que hacen cosas muy buenas, pero es para su gloria, es para satisfacerse a sí mismos, es para disfrutar de lo bueno que hacen las cosas. Y si nos enteráramos que todo lo que tengo me lo ha dado el Señor, si yo creyera de verdad que esta finca no es importante y será importante hasta que funcione como el Señor quiere, que aunque yo tenga mejores planes, no necesariamente son los de Dios. O sea, pillar, descubrir, entender lo que hay en el corazón de Dios es ir poco a poco queriendo agradar a Dios. Y por eso nuestros hijos tienen muchas crisis, nosotros tenemos muchas crisis, nuestros padres tienen muchas crisis, porque cuando vamos creciendo en la vida cristiana empezamos a opinar mucho, porque traemos de nuestro bagaje y queremos añadir lo que no es importante o es muy importante, pero de acuerdo al corazón de Dios, ¿dónde está? ¿Quién de nosotros ha empezado un curso de piano, de inglés, de qué más, de informática?
¿De qué más? Pues yo estudiaba piano, ¿vale? Y me cansé. Me cansé. Pero cuando le tocó a nuestro hijo el piano, me daba igual que se cansara. Bueno, estoy cansado. ¿Y cuándo puedo dejar de estudiar? A los 18 años. Desde los 8 estaba en el conservatorio. Y lo llevaba, me lo traía, me lo llevaba, me lo traía. ¿Por qué? Porque yo sí pude engañar a mis padres. Éramos 5 hermanos. Y nos llevaban a clase de piano, nos llevaban a clase de piano. Y Era muy agotador. Pero un día yo me acordé que era muy agotador y pusimos a nuestro hijo, a Quique, con un profesor, para que le enseñara a tocar algo más y no se aburriera del conservatorio. Y este buen hombre le enseñó un poquito más. Pero ya sabes que todos los profesores son como odiosos. Me acuerdo un día que llegué al conservatorio y su profesor había tenido un accidente. Se montó en un tren que iba a Valencia, se dio cuenta que lo cogió a la inversa, se bajó, se cayó y le amputaron una pierna. Horrible. Y yo llegué al conservatorio y estaban felices. No tenemos clase, bien. Porque yo dije, todo lo que yo viví, que yo me di la vuelta y después dije que iba a empezar con guitarra. Y mis padres me creían y me pusieron en guitarra y tampoco terminé la guitarra. Y después me pusieron en el inglés y hice lo mismo en todo. Yo dije, por no ser constante, por no ser perseverante, ahora lo voy a hacer. Y fue obligado. Un día me metí en una entrevista que le estaban haciendo. Y entonces estaba en Miami. Bueno, Quique, tus canciones, no sé qué. Bueno, ¿y dónde? Y cuéntanos tu niñez. ¿Eras un niño que te gustaba la música? No me gustaba, fui obligado. Y yo los descarado, yo digo, eso no se hace, se dice. Y empezó a contar su niñez con la libertad que tiene. Y me acuerdo que le dijo el hombre de la entrevista, la próxima vez entrevistamos a tu madre y a tu padre. Porque él contó que había ido sin ganas 5 años. Por eso sale a veces en Instagram un chico que dice, mi madre le dije un día que no quería ir a la iglesia, que no tenía ganas. Muy bien, hijo, ¿no tienes ganas de ir a la iglesia? Pues hoy vas sin ganas. La perseverancia de los padres nos ayudan. Ahora, no tuve padre, pues de no tener padres, pues aprendes lo que no se hace. Y si has tenido padre y se equivocaron, aprendes que eso así tampoco. Y si ahora, no hay excusas, no hay excusa. Y para poder sobrevivir y estar en la vida cristiana hasta el último día de tu vida, hay que perseverar. Perseverar es una característica que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, hasta el último día yo estaré con vosotros. Quiere decir que el Señor esperaba que ellos estuvieran ahí hasta el último día. Tú imagínate Jesús, sígueme. Y después de 3 años le dice, donde yo voy vosotros no venís, tócate. No, dice, qué fuerte, me hace seguirte 3 años y ahora me dices que me quedé. Esto lo descentró muchísimo, pero le dije, tranquilo, yo voy a estar con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Para agradar a Dios, el Señor dijo, Mateo 6:33, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo. Que lo estoy buscando, síguelo buscando. Busca el reino y todo lo demás será añadido. Cuando yo me desenfoco y empiezo con la añadidura me va a quitar al Señor en primer lugar y me va a poner a mí en primer lugar. Ya me estoy buscando a mí mismo. Pero Jesús dijo, la segunda cosa que dijo, Mateo 28:19, haced discípulos. Y por todo el mundo le dijo a los discípulos, a los apóstoles, y haced discípulos a todas las naciones. Hay personas que son creyentes, que disfrutan de la iglesia, que son fieles, que no faltan ningún domingo. Pero Jesús dijo, id y haced discípulos. El discípulo es aquel que toda su vida necesita aprender de un maestro que le ayude en las bajas, en las altas, y cuando ya eres maduro en la fe, tienes que vivir frente al Señor, bajo la autoridad de su palabra, agradándole a Él.
Eso es un discípulo. Y está bien. ¿Por qué me tengo que reunir en célula? Por nada. ¿Por qué tengo que tener un líder? Para nada. Si quieres ser un cristiano, que puedas vencer contra la lucha espiritual que existe, que es real, que vivimos todos de por vida. De por vida, esto es de por vida. Jesús dijo en Mateo 12:12, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué significa violencia? Que yo tengo que ser esforzada, no puedo ser casual y no puedo ser negligente con la vida espiritual. Me tengo que levantar y nutrir, orar. Hay días que estoy rara y yo digo, algo me pasa, y me examino y digo, tengo que perdonar. Me examino y digo, estoy viviendo para mí, quiero. O sea, hay espíritus de tormento en nuestras vidas que siempre nos saltan la misma página. Yo tengo 3 amigos en el internet. Siempre me sale la misma página. Casas antiguas, siempre me sale. Y cuando me quiero distraer, me saltan mis páginas. Entonces, yo tengo que aprender que mi mente se descentra muy fácil. Que aunque lleve bagaje cristiano, bagaje de un creyente, no siempre, porque el diablo existe y va a buscar cómo ponerme la zancadilla. ¿O solo me pasa a mí? Nos pasa a todos. ¿Quién viene por esta carretera y se le atraviesan las motos? ¿No? Y después las bicis. Y después el que trae la L. Ya eso es grave. O sea, el de la L es peor que las motos. Pero yo no tengo problema con el coche. A Dios gracias. Porque yo voy, cuando voy temprano, voy temprano. Y cuando voy tarde, voy tarde. Se acabó. Pero cada cosa que remueve nuestra vida, nosotros tenemos que saberla identificar. También en la Biblia habla de Lucas 15, 8 al 10, dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla. A mí cuando se me pierde el bolso, levanto hasta la alfombra. O sea, yo pierdo todo. Pierdo las llaves del coche con una facilidad, gracias por el cacharrito, que está en la finca, las llaves, imposible, que están en la finca, que me dice, que aquí aparece que está en la finca, y ya yo limpio la casa, ya yo he quitado los cojines, ya he levantado todo. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana dice, y que esta mujer, ya el Señor sabía cómo éramos las mujeres, porque no puso un nombre, dice, después que la encuentra, llama a sus amigos gozosos. Yo pongo a orar a mis discípulas que me ayuden a conseguir cosas, que yo escondo, no sé de quién, de mí misma, porque no sé para qué las meto ahí. Te ríes, ¿no, Richard? ¿A qué te suena? Está riendo el muchacho. Entonces, yo las escondo para que no se me pierdan, y a mí se me pierden. Y en mi casa no hay ladrones. Entonces, ahí meto esto, aquí meto esto y esto por debajo. Pero si yo lo dejé ahí y no lo dejé ahí, quiere decir que el Señor sabía que, pero así es la vida cristiana, tienes que darlo todo. Darlo todo. Lucas dice esto, pero en Mateo 13:44, además el reino de los Dios, ¿qué es el reino de los Dios? El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo tengo que entregarme toda, sí, buscar lo que perdí, el dracma. También habla de la perla, que dice que el reino de los Dios es alguien que vio una perla, vendió lo que tenía y la compró. Entonces, estas parábolas me están explicando que para poder encontrar el reino de Dios, yo tengo que darme toda. Me tengo que esforzar, porque si yo voy a medias, seguro que en la vida cristiana puedo estar enredada con las bendiciones. Porque cuando estamos enredados en otra cosa, no es grave. Pero ¿cuántas veces el Señor nos bendice con familia, nos bendice con trabajo y ya empezamos a poner pegas para el Señor? Y luego queremos estar en un nivel de espiritualidad cerca del corazón de Dios. Si yo no entrego todo,
yo no estoy en el punto número 1. Buscad el reino de Dios y su justicia. Lo hablaba con Quique esta semana. Si yo doy todo y no es bastante, no es grave. Di todo lo que tenía. Pero si yo doy mucho y no es todo para el Señor, yo estoy dejando el reino de Dios por debajo de. El hijo pródigo, ¿qué dijo? Cuando estaba muy lejos, lo vimos la semana pasada. Me levantaré, iré donde mi padre, estoy en la ruina. Pero dice que cuando el padre lo vio venir, dice que fue corriendo y lo restauró. Cuando estamos en parálisis espirituales, cuando estamos en esa meseta donde hemos luchado y pareciera que no podemos llegar nunca, el Señor nos dice, vuélvete, que los planes que yo tengo son de bien y no de mal. Es muy común que cuando tenemos una crisis, la primera cosa que nos viene a la cabeza es, ¿por qué Dios? Pareciera que el que nos bendice es Dios y el culpable de todas las cosas que nos vienen mal es Dios también. Pensemos bien de Dios. Pensemos bien de Dios. Y recordemos los inicios de nuestra vida cristiana. El Señor dice, no te olvides de dónde saliste. No te olvides quién era tu padre. No te olvides de tu pueblo. No te olvides quién era tu abuelita. No te olvides. Recuerda dónde estabas. Porque a veces, si no vivimos agradecidos con todo lo que tenemos, nos vamos a agotar, nos vamos a estancar. Y lo más triste es que vamos a volver a nuestros patrones anteriores. Terminaremos siendo como nuestros padres, como nuestros familiares, y terminaremos pensando, lo de Dios fue un cuento, lo de Dios no funciona. Y somos nosotros. No podemos cansarnos de luchar, perseverar, de buscar el reino de Dios y su justicia, de aprender que la vida cristiana es constante y decir, he aquí, como dijo Jesús, yo estaré con vosotros hasta el fin. Los atajos son malamente, no son tan buenos. Modificar la vida cristiana no es lo mejor. No te estoy hablando que te vuelvas fanático. No te engañes. Dios no va a ser burlado. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Dios no se olvida de su pueblo. Dios está en el control de todas las cosas. Es una tarea para toda la vida. Y esto se lo contaba yo a los líderes, la historia de Robin Hood. ¿Quién pudo ver esa historia? Pues yo creo que ya eso ni existe. Robin Hood, bueno, para los mayores, ¿os acordáis que su rey, no sé cómo se llamaba, sí, Ricardo, eso, y el hermano Juan, ¿no? El que le quiso, entonces Ricardo se tuvo que ir, se fue a una obra espiritual a Jerusalén, y su hermano pequeño Juan le quitó el trono, pero Robin era fiel y tuvo que ir escapándose por todo el campo. Y cuando logró, volvió de su misión espiritual, ¿no? Ricardo, y lo coronó caballero ¿no? Fue fiel, pero luchó, peleó, se encontró con que es de por vida. Si yo no me levanto a orar de por vida, si yo no quiero leer la Biblia de por vida, si yo no quiero ser fiel al Señor de por vida, Jesús dice que cuando estaba en el Getsemaní, dice, oró por sus discípulos. Y no te pido por estos, sino por los que han de creer. Jesucristo es nuestro ejemplo. Oró por nosotros, por los que han de creer. Padre, si tú en tu casa te quejas de la iglesia, tus hijos no van a querer la iglesia. Hombre, si te quejas de tu suegra, tus hijos no van a querer a su abuela. Si yo me quejo en mi casa, mis hijos me están oyendo. Tengamos cuidado, que Dios no va a ser burlado. Todo lo que yo estoy sembrando, yo lo voy a recoger.
y yo tengo que vivir de por vida. En 1 Timoteo 6, para terminar, 11 al 12. Mas tú, hombre de Dios, no le está hablando a los no creyentes, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad. Sé bueno, no vivamos para nosotros, vivamos para la gloria de Dios, que es más fácil. Dice, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, aquí paciencia, mansedumbre, pelea la buena batalla. ¿Hay batallas buenas? Porque dice que si hay una batalla buena es que con Cristo estoy. Y hay batallas malas. Mira, hay personas que se van de la iglesia porque no nos quieren, y eso no es grave. Lo grave es que te vayas mintiendo y engañando. No hay iglesias perfectas, no hay familias perfectas, no hay trabajos perfectos, no hay mujeres perfectas, no hay hombres perfectos, no hay hijos perfectos. Estamos llenos de imperfecciones. Por eso la Biblia dice, amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. Me gusta menos. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a vivir para el Señor, la vida se nos hace cuesta arriba. Esa es la vida cristiana, no el título que yo tenga de nada. Los títulos son madurez, pero hay soldados maduros que mueren en la batalla. Hay soldados que se quedan en la mitad del camino, que los galones no siempre te hacen llegar al final. Lo que te hace llegar al final es perseverar hasta el fin. Y dice, pelea la buena batalla de la fe. La fe es un músculo que tiene que ir creciendo. Tenemos que preguntarle al Señor, es que yo creo o no entendí. Yo tengo que aprender si quiero. Y si no, dice la Biblia, seremos llevados como el viento que va de un sitio para otro. Hay gente que empieza un negocio, hay gente que empieza otra cosa. Y por eso yo aprendí de mis errores, que empecé 20 cursos. Empecé el de natación, es fácil. Cada año aprendías un poco. El de piano, me sé 2 canciones. El de guitarra, me sé 3. De inglés, cada vez menos, porque si vas a Inglaterra no te entienden, si vas a Estados Unidos te entienden, pues lo dejo. O sea, he empezado muchas cosas. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, que te va dando conforme a tu perseverancia. Tenemos que aprender a decir al Señor, no me dejes, Espíritu Santo, ir por la vida como la gallina loca. No nos dejes. ¿La gallina o la vaca? Ya como ahora tengo nietos, mi móvil es la vaca, la gallina turuleta, historias de abuela. Dice, echa mano de la vida eterna. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Cristo. Porque yo antes de pequeña, la vida eterna, sí, hombre, cuando me muera. No, la vida eterna es conocer a Cristo. O sea, si yo voy conociendo a Cristo, yo sé quién es Cristo. Ahora, si no se nota en tu vida que te pareces a Cristo, si te sigues pareciendo a ti, a tu familia, a tu pueblo, si no se ve de ti una persona como el hijo pródigo que vino corriendo arrepentido, Cristo no está siendo formado en tu vida. Y si Cristo no va a estar siendo formado en tu vida, nos podemos quedar en la adolescencia espiritual. La adolescencia espiritual es tengo ganas, no tengo ganas, leo, no leo, voy, no voy, siento, no siento, me parece, no me parece, me gusta, no me gusta. Quien está llegando lejos a un sitio es porque aprendió que cuando cortan las cosas en el camino, te quedas más frustrado de lo que crees. Y gracias a Dios pudimos entender, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es entender
que Jesús ya le dijo: Señor, yo te pido por los que han de creer, para que sean fieles hasta el final. Y ser fiel hasta el final con Cristo es tomar la decisión cada día, digo, para toda mi vida voy a estar buscando al Señor, creyendo en el Señor, caminando con el Señor. Y Dios está buscando, eso es un discípulo. Un discípulo no es el que come, se viste y hace todo igual que su líder. No, el que hace todo esto porque su líder se parece a Cristo y él saca discípulos. Hay líderes que inspiran, me dan ganas de hacer lo que estás haciendo, y hay líderes que te asusta de lo que están haciendo porque no se parecen a Cristo. Entonces no hay que ponerle una cadena en los pies a nadie, como a los elefantes. Llegas al circo, le pones la cadena, te cambias de lugar, le pones la cadena. El tercer sitio al elefante ya no le ponen, no lo atan, le dejan solo la cadena y el elefante no se mueve. No estamos para ser de esa manera. No todos tenemos que ser pastores, no todos tenemos que ser líderes, no todos tenemos que hacer todo, pero todos tenemos que vivir en la presencia de Dios siempre, agradar a Dios siempre bajo su autoridad. Cristo, la palabra de Dios, es nuestra autoridad. Eso es ser cristiano. Porque si no, piensas que la vida cristiana puede ser cualquier cosa. Llegar a ser pastor, como yo no voy a ser pastor, ala, me suelto el moño. No, eso no es. La idea es, yo voy a ser discípulo toda la vida, para que el Señor, cuando venga o me lleve, me encuentre siendo un verdadero discípulo. Y la oración que Jesús hizo no se pierda. Aquella oración que hizo en el Getsemaní, que oró por nosotros, lleguemos al cielo y dice: ¿te acuerdas cuando oraste por mí? Sí, Sam. Sí, pues aquí estoy. Eso mismo. ¿Oramos? Papá, gracias por este día que nos das. Señor, porque nos reúnes con la intención de que te busquemos. Pero cuántas crisis nos dejan en la meseta. Cuántas crisis, problemas, pensamientos. Se nos ha olvidado que es una lucha de por vida. Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es carne. Satisfacerme en todo. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí me parece. El diablo es todos los ataques, zancadillas que él me pone para que yo no crea más en ti. No nos permita, Señor, volver atrás. No nos permita en nuestro corazón enfriarnos de tal manera que se nos olvide que tu presencia es la que está delante de mí. Que tú estás conmigo todos los días. Se lo dijiste a los discípulos. Y yo quiero, Señor, yo quiero que todas las crisis que nosotros tengamos, todas las dificultades, nos vayamos purificando, consagrando, dedicando, limpiándonos, separándonos del mundo, de la carne, del diablo, y pegarnos a tu voluntad. Porque tú eres un Dios bueno. Si recuerdo dónde estaba, Señor, sin ti, ¿cómo me he podido llenar de pensamientos yo, a mí, aquí, no me gusta, esto sí? ¿Cómo nos podemos volver personas de crítica todo el tiempo? Porque si sacáramos el letrero de nuestro pasado, ¿de dónde venimos? Diríamos: ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú, Señor, tienes palabras para mí, de verdad.